Iglesia, vamos al tema número 6 de la carta de Santiago, que es lo que hemos estado predicando, hemos estado enseñando. Esperando, hermanos, de que esta palabra de hoy realmente edifique nuestros corazones, nuestras vidas como cristianos, como creyentes. El tema de hoy lo he titulado Una fe con evidencias. Así lo he titulado. Una fe con evidencias. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto películas en donde en la película pasa algún crimen o pasa un crimen? Alguien asesina a alguien, pero resulta y sucede que no se dan cuenta quién es el asesino. Hasta que en la película empiezan a buscar evidencias, a indagar y a indagar. Hasta que por medio de las evidencias apuntan y dan con el asesino. ¿Cuántos hemos visto eso, verdad? O sea que las evidencias son las que en este caso dan con el culpable por las evidencias. Pues hermanos, así como las evidencias llevan para ver quién es el culpable, así también las evidencias muestran a un verdadero cristiano, a un verdadero creyente. Las evidencias, si somos realmente creyentes o no somos creyentes. Eso es lo que Santiago quiere que entiendan tanto los cristianos exiliados al cual Santiago escribe la carta, como también a nosotros, ya que desde el capítulo 1, en el versículo 22, recordemos, Santiago les dice que fueran hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos. O sea, Santiago desde el capítulo 1 les muestra a ellos de que deben de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos. Por lo que ahora Santiago les dice que la fe sin evidencias es una fe muerta. Debe haber evidencias, y ahora esto lo vemos en el capítulo 2, y hoy vamos a leer del verso 14 hasta el verso 26. Y dice así la palabra de nuestro Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais nada de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Wow, hermanos, esto es interesante lo que Santiago le escribe a sus lectores. Y yo quiero, hermanos, dividir esta enseñanza en dos porciones. Y la primera es: la fe sin obras es muerta, que nos muestra Santiago desde el verso 14 hasta el verso 19, hermanos, donde Santiago empieza haciendo dos buenas preguntas, creo yo, diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Segunda pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Hermanos, lo primero que debemos de aclarar es que Santiago no está en contra de la salvación por la fe en Cristo.
Hermanos, Santiago no está en contra de la salvación por la fe en Cristo. Entendemos que nuestra salvación es única y exclusivamente por nuestra fe en Cristo. De ahí deriva la salvación del hombre en este caso. Ya que el mismo Santiago tuvo que creer en Cristo para su salvación, como lo dice Santiago 2:1. Vea cómo lo dice. En el capítulo 2, versículo 1 dice Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí habla de hermanos. Que vuestra fe sea en nuestro glorioso Señor Jesucristo. O sea, todos debemos de creer por la fe en Cristo para salvación, y el mismo Santiago tuvo que creer en Cristo para su salvación en este caso. Por otro lado, Santiago tampoco está afirmando que la salvación sea por obras, como hay algunos que han malinterpretado esto de que la salvación es por obras, que depende si el hombre es bueno, y entonces si el hombre es bueno se salva. ¿Qué es lo que Santiago está mostrando ahí? Eso no es lo que Santiago está mostrando. Porque el resto de las escrituras nos muestran claramente que no hay ni aún uno bueno. Que todos somos pecadores, todos hemos pecado delante de Dios. La salvación no depende de nosotros, de nuestras obras, hermanos, porque nuestras obras son malas, pecaminosas delante de un Dios que es 3 veces santo. Pero nosotros somos pecadores. Así que Santiago no está en contra de la salvación por la fe, ni tampoco afirma que la salvación es por obras en este caso. Lo que Santiago está en contra es de aquellos, en este caso de aquellos exiliados, que afirmaban tener una fe en Cristo, pero sin una clara evidencia de esa fe, por lo cual él pregunta: ¿de qué le aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué le aprovecha a alguien decir: yo creo en Dios? Pero las evidencias dicen todo lo contrario. Y luego él pregunta: ¿podrá la fe salvarle en este caso? ¿Solo ese tipo de fe? De alguien que dice solamente creo en Cristo, yo he creído en Dios, pero las evidencias dicen otra cosa. En otras palabras, ¿de qué le vale a alguien afirmar que es cristiano si no lo demuestra con su estilo de vida? Como lo dice Mateo capítulo 7 del 17 al 18 en relación de que debe haber un fruto de nuestra fe. Mateo capítulo 7, versos del 17 al 18, dice la palabra: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, hermanos, alguien que diga que es creyente debe dar fruto de esa fe como creyente. No podemos quedarnos solamente en decir: yo soy creyente, yo soy cristiano solamente. Hoy hay muchas personas que esa es su filosofía de vida en el Señor. Es nada más decir: yo creo en el Señor, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Pero su estilo de vida dice todo lo contrario de alguien que realmente cree en Dios. Santiago mismo les da un tipo de respuesta para que ellos reflexionen, hermanos, con una ilustración a la pregunta de, en este caso, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Al decir Santiago: si un hermano o una hermana están desnudos, si tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago pone este ejemplo ilustrando
En este caso, que la fe sin obras es muerta. O sea, ¿de qué vale decirle a alguien que tiene una necesidad, que Dios lo acompañe, que le vaya bien, cuando usted tiene la posibilidad de hacer algo por esa persona? Ese es el ejemplo que está poniendo Santiago para demostrar una fe sin obras es muerta en este caso, si no hay evidencia de ella. Nótese cómo Santiago dice que la fe, si no tiene obras, iglesia, es muerta en sí misma. Oiga, vuelvo a decir esto. Santiago dice que una fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Sería como decir, otra vez, yo creo en Dios, pero mi vida no refleja eso que estoy diciendo. Y voy a ponerles ejemplos bien claros. Hermano, usted puede ir y preguntarle a un borrachito, a un alcoholizado, o aún después de haber salido de la borrachera con la goma, o aún sin la goma, y usted le pregunta, ¿cree en Dios? ¿Y qué cree usted que le va a decir? Sí, yo creo en Dios. O sea, eso es un tipo de fe. Él cree en Dios. Él cree en Dios, pero el problema es que lo que él está diciendo no va acorde con su estilo de vida. Porque él cree en Dios. Hermanos, un ladrón, una persona que roba, usted le pregunta que si él cree en Dios, y él va a decirle que cree en Dios. Es más, hasta puede ir, aún siendo ladrón, puede ir a un lugar religioso, a una iglesia, y él dice que cree en Dios. Pero la pregunta que hace Santiago es, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Solamente porque cree en Dios? Porque hay mucha gente que dice creer en Dios. Hermanos, la mayoría, aunque cada vez lamentablemente está, hermanos, ganando más número el ateísmo, hermanos, no es verdad en este caso de que la mayoría de personas con las cuales usted habla, familiares, vecinos, amigos de trabajo, compañeros de trabajo, hermanos, le van a afirmar a usted, si usted les pregunta que creen en Dios, ¿qué les va a decir? Que ellos creen en Dios. Ellos le van a decir que creen en Dios. Pero el problema, hermanos, no es creer en Dios como ellos lo afirman. El problema es sus obras, su evidencia de algo que dicen con su boca, pero que realmente no está en sus vidas, no está en su corazón vivir de acuerdo al que ellos dicen creer. En este caso, hermanos, este tipo de fe es muy común entre las personas. Pero ¿podrá esa fe salvarles? Ya que, hermanos, Santiago dice que hasta los mismos demonios creen. Santiago lo dice en el verso 19 del capítulo 2, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Qué bueno. Qué bueno que crean en Dios, que la gente diga creer en Dios. Qué bueno. Pero Santiago dice, también los demonios creen. Y además de que creen, ¿qué dice? Tiemblan. Hermanos, los demonios creen y además tiemblan. El problema del ser humano es que dice creer en Dios, pero tan siquiera tiembla. Los demonios creen y tiemblan delante del Señor. Y eso lo muestra la palabra. Ve lo que dice en Marcos capítulo 1, del versículo 21 al 24 en el Evangelio de Marcos. Dice la palabra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, del 21 al 24, dice la palabra, y entrando en Capernaum, en los días de reposo, dice, entrando en la sinagoga enseñaba, o sea, este es Cristo, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ahora, oiga lo que dice este espíritu inmundo, este demonio, y una vez viendo a Jesús dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y oiga, sé quién eres, el Santo de Dios. Wow.
Hermanos, los demonios, por eso encontramos en los evangelios, hermanos, donde en la mayoría de casos de endemoniados aparecen en los evangelios. Algo que no aparece en el Antiguo Testamento y luego muy poco empieza a suceder en los Hechos de los Apóstoles y mucho menos en las cartas paulinas o de los otros que escribieron las cartas del Nuevo Testamento, hermanos, pero sí en los evangelios, porque Cristo estaba caminando en esta tierra y aún los demonios sabían quién era Cristo, creían, sabían quién era Él y se postraban delante de Él. Pero no los hombres. No los hombres. Y Santiago dice eso, los demonios creen y tiemblan. Pero yo te hago una pregunta hoy, aunque los demonios sabían quién era Cristo, ¿eran salvos? No. Hermano, porque la salvación, aunque es un asunto de fe, de creer en Cristo, hermanos, también tiene que haber una evidencia de eso. Tiene que suceder algo en el corazón o en la vida de una persona que afirme ser cristiana, ser creyente, que dice que tiene fe en Cristo. Porque hoy es muy normal, muchas personas dentro de las iglesias que se han quedado con eso. Yo creo en el Señor, pero hermanos, de la puerta para afuera viven como vive el mundo. Y ese no es el propósito del Señor, sino que seamos luz allá afuera en un mundo de pecado y de oscuridad. Debemos de dar evidencia de nuestra salvación en Cristo. Tenemos que dar evidencia. Tenemos que identificarnos en este caso. Por eso, hermanos, la fe sin obras es muerta, dice Santiago, ya que toda persona que dice creer en Cristo debe dar fruto de ello, con obras en este caso, de su nueva vida en Cristo, porque eso nos muestra la palabra. Vamos a ir rápidamente a 2 Corintios 5, 17. Hermanos, este versículo es muy conocido, muy famoso, que lo conoce mucho la iglesia. Hermanos, pero a veces no es una realidad en la iglesia, en el creyente. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, dice la palabra, dice Pablo acá, que si alguno realmente está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva persona. Y dice que todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. El Señor empieza a transformarnos, empieza a hacer una obra en nosotros, donde nuestra vida empieza a ser cambiada por la palabra, por el Evangelio, por el Espíritu Santo, por su palabra, y empieza a venir un cambio a nuestras vidas. Hermano, es que tiene que haber un cambio. Tiene que haber evidencia. Hermanos, no solamente decir. Hermanos, por eso es la diferencia entre la religión y el cristianismo. Esa es la gran diferencia. En la religión, las personas dicen, yo creo en Dios y de vez en cuando voy allá a la iglesia. De vez en cuando. Y estoy bien. Y de vez en cuando ayudo a alguien ahí que tiene necesidad, que me pide ahí en la orilla de la calle, y yo le doy algo y ya soy salvo. Pero mi vida no refleja nada de la vida de Dios. El cristianismo es diferente. En el cristianismo realmente hay evidencia de que hay un cambio de vida, de que Dios ha hecho algo en tu vida. Hermano, si yo te pregunto, ¿ha hecho el Señor realmente algo en tu vida? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Te has vuelto a Cristo de verdad? Hermano, usted todavía practica una fe como al otro lado de la acera, donde dice creer en Dios, pero su estilo de vida dice otra cosa. Porque a veces, hermanos, o a veces no, más bien siempre, habla más mi conducta que lo que mi boca dice. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? Hermanos, si el apóstol Pablo en los Colosenses da una lista, por decirlo de esta forma,
o de alguna evidencia de cómo debe ser esa nueva vida en Cristo, esa evidencia que debe haber en la vida de un creyente. Y habla en el capítulo 3 del versículo 5 al 17 y trae un título ahí: la antigua y la nueva vida. Hermanos, porque debe haber evidencia de esa nueva vida en Cristo. Y dice el apóstol Pablo acá, hablándole a los colosenses: y yo, hermanos, quiero que usted use esto para examinarse a sí mismo, si hay evidencia de su nueva vida en Cristo. Dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, en ese tiempo pasado, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, iglesia, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí encontramos una pequeña radiografía en la cual, hermanos, podemos identificar evidencias, algunas evidencias de una nueva persona en Cristo. De que no es alguien que solamente dice: yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Hermanos, eso es tan fácil decirlo, que creemos en Dios, como hay muchas personas que lo hacen. Un verdadero creyente demuestra su fe por su estilo de vida, como dice Santiago en el capítulo 2, versículo 18, dice Santiago: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, lo que está diciendo Santiago es: si usted dice que tiene fe, usted tiene que demostrarlo, no porque usted lo dice, es porque se ve. Hermano, es como cuando usted alguna vez ha hablado, discúlpenme la expresión, pero es muy popular que usamos. Usted alguna vez ha hablado, hermanos, con alguien que es un sapricista o un liguista envenenado, decimos nosotros. ¿Alguna vez usted ha hablado con alguien así? Hermano, usted no tiene que ser muy sabio para saber que realmente es liguista o es sapricista, porque todo lo que él habla, todo lo que él dice, hermanos, aún hasta la ropa, él compra, ojalá que sea morado o que sea rojo y negro. ¿O me equivoco? O sea, él da evidencia. Hermanos, hay algo que se muestra, que se ve. Y a veces nosotros decimos ser cristianos, ser creyentes. Hermanos, y lo que menos hacemos es mostrarlo. Lo que menos hacemos es que los demás vean que somos cristianos, que somos creyentes.
Hermano, porque déjeme decirte esto en amor y de verdad en amor. Tú no eres cristiano solamente porque vienes a escuchar la palabra en este lugar. Tú no demuestras que eres cristiano, hermano, solamente porque vienes a una iglesia cristiana. Yo lo he dicho, hermanos, y lo vuelvo a decir, el hecho de que usted tenga una bicicleta y usted la meta en un garage, eso no la convierte en un carro. El hecho de alguien venir a una iglesia cristiana evangélica no le convierte realmente en un cristiano. Ahora, hermanos, la bendición es que si vamos a una iglesia cristiana, es que vamos a escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de su palabra, entendiendo que Cristo quiere la salvación tuya, la salvación mía. Para eso murió Él en esa cruz y derramó su sangre por ti. Para que tú te arrepientas de tu pecado. Para que tú creas en Él por la fe y ahora tu vida sea transformada por nuestro Señor Jesucristo. Donde ahora des evidencia, que es lo que Santiago está hablándonos, des evidencia de esa nueva vida en Cristo, des evidencia de esa fe que ahora dices profesar y creer. Debes dar evidencia. Y eso me lleva al segundo punto. Ejemplos de una fe verdadera, que Santiago lo habla del versículo 20 hasta el versículo 25. Ejemplos de una fe verdadera, porque lo primero que Santiago era, la fe sin obras es muerta. Por lo cual hay ejemplos de una fe verdadera, o deben haber ejemplos de una fe verdadera. Hermano, Santiago está convencido y es enfático en que la fe sin obras es muerta. Por lo cual él lo vuelve a recalcar y él les dice de esta forma: ¿mas quieres saber, hombre vano? Oigan esto, ¿mas quieres saber, hombre vano? Y es una pregunta con una respuesta. ¿Que la fe sin obras es muerta? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hermanos, hombre vano se refiere a un hombre sin entendimiento, que está vacío, que no ha entendido. Es una persona vana, vacía. O sea, usted no ha entendido eso. Él les está escribiendo a judíos exiliados, ahora cristianos. Ustedes deben dar evidencia de su fe en Cristo, no solamente porque dijeron que creyeron en Él. Hombres vanos, entiendan esto: la fe sin obras es muerta. Porque hay quienes, otra vez quiero decir esto, hay quienes dicen solamente creer en Dios, pero también los demonios creen y tiemblan y no hay evidencia de su conversión. Y por eso Santiago trata a estos hombres de vanos, vacíos, sin entendimiento. ¿No entienden esto? Que la fe sin obras es muerta. Santiago es claro que una fe sin obras es vana, es vacía, está muerta. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me diga Señor, Señor. Los demonios, cuando vieron a Jesús, entendieron quién era Él. Sé que eres el Santo de Dios. Ellos sabían quién era. Pero eso no les valía de nada. Muchas veces la gente cree que por venir a una iglesia y decir: sí, ya yo creo en Jesús, y como hoy lamentablemente se está mal enseñando y se está mal practicando en las iglesias, hermanos, se le dice a alguien solamente: por favor, haga esta oración conmigo. Y le dicen a la persona que repita como la lora: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y le dicen: ve en paz, ya eres salvo. Y muchas veces la gente se va creyendo que ya es salvo, pero su estilo de vida sigue siendo el mismo, no ha pasado nada. Santiago está hablando de eso. Una fe sin evidencias es muerta. Eso no sirve de nada. Y muchas veces la iglesia, las personas creen que porque en un momento hicieron una oración ya son salvos.
Pero recuerde, ya leímos donde Jesús dice que el buen árbol no puede dar frutos malos, o el árbol malo no puede dar frutos buenos. Y cada árbol se conoce por su fruto. Debe dar evidencia. Debe dar evidencia, hermanos. En el caso mío, hermanos, que yo veo una mata de plátano y de banano, hermanos, yo puedo pelear con cualquiera y debatirle y decirle, para mí esta es la de banano y esta es la de plátano, pero no sé cuál es cuál. Porque para mí las dos son una mata ahí parada con hojas verdes. Pero cuando yo veo el fruto, yo puedo decir, esa es la evidencia de que es. Si es una mata de banano o de plátano. Porque el fruto me da la evidencia para yo poder tener bien claro qué es el fruto. Y eso es lo que Santiago está peleando acá con estos creyentes exiliados. Ustedes allá afuera que fueron exiliados de Jerusalén deben de dar fruto. Deben de dar evidencia de esa fe que ustedes dicen ahora tener en nuestro glorioso Señor Jesucristo, en el cual hemos creído. Deben de dar fe porque o son hombres vanos, no entienden que la fe sin obras es muerta. Den evidencia de esto. Por eso Santiago les da ahora 2 ejemplos, mis amados. Santiago da 2 ejemplos de personas del Antiguo Testamento que no solamente profesaron creer en Dios, sino que manifestaron con hechos su fe en Dios. Ellos no solamente dijeron creemos en el Señor. No, ellos lo manifestaron con hechos. Hermanos, y hechos que les podía, por ejemplo en el caso de Rahab, que vamos a ver ahorita, le podía costar la vida. Porque Santiago pone 2 ejemplos de 2 personas. Y son Abraham y Rahab. Abraham, dice la palabra ahí, hablando Santiago, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Hermanos, ahora Santiago pone el ejemplo de Abraham. De un hombre que creyó en Dios, que creyó en el Señor, pero también su fe fue probada, tuvo que dar fruto, evidencia de esa fe. Y para eso Dios le pide a Isaac, su único hijo. Recuerden, Abraham no podía tener hijos. Bueno, su esposa no podía tener hijos, pero él igual no podía concebir. No podía engendrar, perdón. Él no podía engendrar hijos. Hasta que tiene a Isaac. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Sacrifícamelo. Dámelo. Yo quiero a tu único hijo, a quien amas, dice la palabra. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham agarró 2 criados. Alistó todo para el holocausto porque era sacrificarlo, literalmente era matar a su hijo. Y empezaron a caminar. Yo no puedo imaginarme, hermanos, qué podía estar sintiendo, pensando Abraham, porque camina 3 días. Y llevar a su hijo a la par y saber que tenía que sacrificarlo, tenía que matar a su hijo. Porque era lo que Dios le había pedido. Hermanos, a veces Dios nos pide en su palabra que debemos de perdonar. Y lo primero que decimos, Señor, pero ¿cómo voy a perdonar a Julano si vea lo que Julano me hizo? Vea lo que Julano dijo de mí. Y Dios dice, perdone. Abraham, Dios le pide a su hijo. Dios nos pide cosas y debe haber evidencia. Acabamos de leer en Colosenses, donde a veces palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Cuántos cristianos, hermanos, su vocabulario, hermano, es un vocabulario igual que el mundo? Y como lo he dicho, no significa que usted tenga que hablar en un léxico espiritual. No, hermano, somos personas, pero que sus palabras, hermano, sea de una persona que honre a Dios como usted habla. Y no con palabras deshonestas. Y Abraham, hermanos,
Cuando llega al lugar donde debe sacrificar a Isaac, dice que él levanta el puñal para asesinar, porque era un asesinato, iba a asesinar a su hijo. Y cuando Dios ve que Abraham realmente va a hacerlo, hay una evidencia de su fe, de que había creído en el Señor, le había creído al Señor, un ángel le detiene. Había evidencia de su fe en Cristo. Hermanos, Dios nos manda a congregarnos y a veces ni eso hacemos. No somos fieles al Señor en congregarnos regularmente tan siquiera. Y Dios nos manda en su palabra eso, por eso deja pastores, por eso debemos de venir a estudiar la palabra, la iglesia, reunirnos como pueblo de Dios. Y entonces Santiago pone el ejemplo de Abraham y él dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras, por la obediencia, por lo que hizo, porque había evidencia de su fe en Cristo. Y se cumplió la escritura, dice Santiago, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y el segundo ejemplo que pone Santiago para entender que la fe debe dar evidencias es a Rahab. Esta mujer, dice la palabra, asimismo también Rahab la ramera. Dijo alguien por ahí, en un momento debería haberse traducido Rahab la exramera, porque su vida fue cambiada. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero Rahab pasa como parte del linaje de Jesús. Ella es tomada en cuenta en el linaje de Cristo. Esta mujer que había sido una ramera, ella creyó en el Señor en un momento, recuerden, donde la Biblia muestra de cuando ellos fueron los espías a ver Jericó. Y ella escondió a los espías. Ella los escondió porque ella dice, he oído de la grandeza de su Dios. He oído. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Ella había escuchado de la grandeza del Señor y eso le hizo creer en el Señor. Pero cuando ella creyó, ella dio evidencias. ¿Cómo? Escondiendo a aquellos hombres que eran espías. Y eso le podía costar a ella la cabeza, que la mataran. Pero ella los escondió. Y luego dejó un pañuelo guindando en la ventana de su casa para cuando fueron a tomar Jericó, se dieran cuenta que ella vivía ahí para que no le hicieran daño. Pero ella dio evidencia de eso, de que ella había creído en el Señor. Yo he oído la grandeza del Señor, yo he oído de Él. Y ella da evidencias y dice Santiago, no fue justificada por obras, o sea, por la evidencia de que ella había creído en ese Dios que había escuchado que era grande. Dice cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella dio evidencia, hermanos, de su nueva fe en Cristo, en Dios. Hermanos, algo importante a notar de este ejemplo que pone Santiago, en este caso de Abraham y de Rahab la ramera, hermanos, era que Abraham era un idólatra. Cuando Dios llama a Abraham, hermanos, Abraham y su padre eran idólatras. Ellos fabricaban ídolos, hacían estatuas, muñecos. Y Dios lo llama. Y luego Abraham da evidencia de su fe en el Señor. O sea, un idólatra que Dios le habla, ahora Dios le pide que sacrifique a su hijo y él lo hace. Da evidencia de su fe en el Señor, de que había creído en el Señor. Y por otro lado, hermanos, es interesante notar, como dije antes, que Rahab era ramera, era prostituta. Y sin embargo, esta mujer, siendo prostituta,
ella escuchó de la grandeza del Señor y dio evidencia de su fe en Cristo. Hermanos, eso nos muestra también que no importa si alguien es idólatra, no importa si alguien es una ramera, hermanos, la salvación está para todo aquel que cree. La salvación está preparada, hermanos, está servida para todo aquel que cree en Cristo. No importa cuál sea tu pecado, no importa cómo tú estás viviendo, si tú crees en Cristo, si tú te vuelves a Él en arrepentimiento y fe, tú serás salvo y habrá un cambio en tu vida. Él cambiará tu vida, transformará tu vida y te dará el perdón de tus pecados. No importa la condición. ¿Por qué te digo esto, mi amado? Porque he escuchado personas que dicen, es que ¿cómo voy a ir yo a la iglesia si yo no soy digno? Porque yo hago esto, yo hago lo otro. Hermanos, aquí nos muestra la palabra que Dios llamó a Abraham siendo idólatra y a una mujer llamada Rahab siendo ramera, pero dieron evidencia de su nueva vida en Cristo. Dios cambia la vida de una persona. Y hay evidencias de eso. Y muchos de los que estamos acá podemos dar testimonio de nuestra antigua vida y nuestra nueva vida en Cristo. Ahora, con esto, hermanos, no estoy diciendo de que ya seamos perfectos o que ya no pequemos, no. Seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo pecadores y por eso necesitamos su gracia cada día y que Dios sea quien siga transformando, trabajando en nuestra vida. Porque todavía pecamos, todavía fallamos delante de un Dios santo. Hermanos, tanto Abraham como Rahab demostraron con evidencia su fe en Dios, como lo afirma Santiago. Y él les dice en el verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No es solamente creer. Porque hay quienes dicen creer en Dios, pero su estilo de vida dice otra cosa. Y ese es uno de los grandes problemas del ser humano hoy en día, que muchos afirman creer en Dios, pero su estilo de vida es otro. Si nosotros hemos creído en Cristo, nuestro estilo de vida debe ser muy diferente al estilo de vida del mundo. Muy diferente, iglesia. Definitivamente, una fe verdadera se demuestra con evidencias. Y con esto voy terminando. Hermanos, definitivamente, una fe verdadera se demuestra con evidencias. Tiene que haber evidencias. Tiene que haber algo, hermanos, que haga resaltar, evidenciar de que realmente somos cristianos. Hermanos, y yo quiero preguntarte esto en esta mañana. ¿Estás demostrando con evidencias tu fe en Cristo? Iglesia, ¿estás demostrando con evidencias tu fe en Cristo? ¿Hay evidencias de que realmente tú eres creyente, eres cristiano? Debe haber evidencias. Algunas pequeñas, otras más grandes, pero siempre deben de haber evidencias. Hermanos, evidencias como, para ponerles un ejemplo, ¿tienes un deseo por agradar a Dios en tu vida? ¿Tienes deseos por congregarte? ¿Tienes deseos, hermanos, das evidencia de que buscas al Señor todos los días en tu casa? ¿Sacas ese tiempo para orar, para leer su palabra, para tener intimidad con el Señor? ¿Hay evidencia de tu nueva vida en Cristo, hermano? ¿O crees que eres cristiano solamente porque has dicho sí, creo en el Señor y de vez en cuando vengo a la iglesia a congregarme? Pero cuando vivo allá afuera en el mundo, vivo igual que el resto del mundo. Te
pregunto, mi amado, ¿qué están viendo tus vecinos? ¿Qué están viendo tus compañeros de trabajo? ¿Qué está viendo tu familia, hermano, en ti? ¿Qué están viendo? Y recuerda que la fe sin obras es muerta en sí misma. Una fe sin obras, dice Santiago, es muerta en sí misma. Hermanos, hoy en el Evangelio de la Prosperidad, ¿cuántos creen que son salvos porque tienen prosperidad, porque tienen dinero solamente? Santiago dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. La obra no es tener dinero, es que la vida del ser humano sea cambiada por Cristo. Y termino, hermanos, con ese verso 26 que dice Santiago, que encierra todo lo que él ha venido mostrando, enseñando. Y dice Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Necesitamos dar fe. Necesitamos dar evidencia de nuestra fe en Cristo, de que somos creyentes. ¿Cuántos me dicen amén, iglesia? Oramos, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu hermosa y bendita palabra. Señor, esta palabra con la cual tú hablas a la iglesia, tú hablas a tu pueblo, la cual debemos de apercibirnos, Señor, como dice la misma Escritura: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, que podamos entender que nuestra fe debe ser una fe con evidencias. No podemos quedarnos solamente, Señor, como muchos que dicen solamente creer. Porque como hemos visto, también los demonios creen y tiemblan, Señor. Nosotros debemos de dar evidencia de nuestra fe en Cristo. Ayúdanos, Señor, a dar frutos, buenos frutos para ti. Entendiendo, Señor, que el fruto viene de ti mismo para cada uno de nosotros. No podemos dar frutos por nosotros mismos, Señor. Para poder demostrar con evidencias nuestra vida en Cristo, esa nueva vida en Cristo, Señor. Que tú hagas la obra en este lugar, en cada uno de nosotros, Señor, y aquellos que escuchan el mensaje también. Señor, que ojalá esta palabra pueda hacerles reflexionar en relación a su fe en Cristo. Si es una fe verdadera, que tiene evidencias, o es solamente esa fe vana, vacía, que habla Santiago. Señor, que no da fruto y que es muerta en sí misma, Señor. Por eso te pedimos, ayúdanos a dar fruto para ti y a dar evidencia de nuestra fe para la gloria de tu nombre. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?